Parte 2. Amaneció el día siguiente, y efectivamente, Wendy y yo saludamos con entusiasmo al gerente de ayer, deseándole un buen día de todo corazón. Él, frunciendo el ceño, se escabulló rápidamente junto a nuestro piquete y desapareció tras las puertas. En su lugar, pronto aparecieron 2 guardias de seguridad del establecimiento, uniformados y con actitud desafiante, colocándose entre nosotros y los posibles interlocutores. Esta vez, para variar, fui yo quien llamó a la policía. Una patrulla de la comisaría cercana llegó pronto al lugar. Al ver nuestra pequeña manifestación, los agentes suspiraron y se dirigieron a intercambiar unas palabras con el gerente enfadado. Suponemos que por su papel activo en reprimir nuestro derecho inalienable a la libertad de expresión. Para establecer buenas relaciones con los representantes de la ley y el orden, que podrían sernos útiles en el futuro, previsiblemente les compré un café a cada uno en el puesto ambulante, cuyo vendedor, al percibir una posible ganancia, se acercó rápidamente para atender a la multitud que ya se había reunido a nuestro alrededor. Ese día, probablemente fuimos la noticia más candente y el entretenimiento más popular de la ciudad. Además, Wendy ayudó mucho a nuestra causa al idear un atuendo perfecto de esposa abandonada. Después de revisar todo su armario la noche anterior, logró encontrar un vestido de corte y color tan deprimentes que hacía tiempo quería tirar, pero que ahora resultaba perfecto para nuestra pequeña obra teatral. Maldita sea, esa mujer podría haber sido una verdadera actriz. Tenía sin duda el aspecto adecuado, y que natural le salía suspirar y dejar caer una lágrima en el momento justo, mientras contaba una vez más su triste historia del marido canalla que la echó a la calle con sus maletas. Entre todas estas preocupaciones, no notamos la aparición en escena de 2 hombres con trajes que se acercaban a nosotros. En ese momento estábamos demasiado ocupados observando, al otro lado de la calle, la llegada de una furgoneta de alta gama, de la que descendieron un grupo de incisivos reporteros de la televisión pública estatal. Por supuesto, los periodistas no perdieron la oportunidad de captar imágenes candentes justo cuando los trajes me entregaron una orden de cese inmediato de nuestras actividades, con la amenaza de demandarnos por pérdida de beneficios comerciales. El señor imbécil no escatimó, valorando sus supuestas pérdidas en $30,000 diarios, y toda la escena fue grabada por los tiburones de la prensa con sus sofisticadas cámaras digitales. Cumplida su misión, los trajes se retiraron apresuradamente, dejándonos conversar con los periodistas sobre nuestra pequeña historia, que despertaba el interés de muchas personas comunes. Una vez más, nos ceñimos estrictamente a los hechos y les rogamos que no adornaran la historia bajo ningún concepto. Mostré a la cámara la orden judicial, en cuya parte superior destacaba el membrete de la ya tristemente conocida firma legal Slackden y Marks. Cuando, al final de otro día lleno de acontecimientos, las puertas de la tienda de nuestro enemigo finalmente se cerraron, dejamos nuestras cómodas sillas plegables y nos fuimos a casa, cansados pero satisfechos, tanto con nosotros mismos como con el rumbo general de los acontecimientos. Cada vez más personas se detenían junto a nuestro campamento para hablar con nosotros y, tal vez, aparecer en las noticias, y a Wendy y a mí nos reconfortaba saber que muchos de ellos, como resultado, decidían no entrar en la tienda del idiota Lawson. Una vez más nos abrazamos y nos apresuramos a casa para ver las noticias nocturnas. Bueno, puedo decir que el enfoque de los comentarios fue favorable hacia nosotros, nos veíamos bastante convincentes en pantalla, y en broma incluso le propuse a Wendy contratar un agente personal para impulsar su carrera televisiva. Sin embargo, debo admitir que me dolió cuando el reportaje completo con nosotros como protagonistas salió al aire. Además de las entrevistas individuales conmigo y con Wendy, resultó que el equipo de grabación también se había instalado frente a la mansión de los estafadores. Cuando vi cómo a mis hijos, confundidos y asustados, los sacaban rápidamente de la vista tras regresar de la escuela, sentí como si una cuchilla afilada me atravesara el corazón. Esa noche tuve que leerle a Wendy otro de los cuentos que le gustaban a Samantha, y nuevamente hubo algunas lágrimas, tanto masculinas como femeninas, en nuestro dormitorio. Además del apoyo directo de las personas con las que hablábamos durante nuestros piquetes diarios, también recibíamos un promedio de 10 llamadas telefónicas al día de amigos y conocidos, expresando su preocupación por las viles acciones de Natalie. Les agradecí calurosamente a todos por su solidaridad y les propuse expresar su postura sobre la amistad con ella votando con los pies contra la traidora.
Sí, a este ritmo, es muy posible que Natalie pronto se convierta en la mujer más solitaria de la ciudad. A las 9:30 de la mañana siguiente, Sofía volvió a llamar a nuestra puerta. Sin esperar a que terminara mi saludo, se acercó de inmediato para darme un fuerte abrazo. Luego, tras separarse, me miró fijamente a los ojos con una mirada larga y penetrante, sacó una memoria USB del bolsillo y la puso en mi mano, dándose la vuelta de inmediato y alejándose corriendo, con lágrimas en los ojos. Algo desconcertado pero bastante intrigado, observé la memoria, la lancé ligeramente sobre la palma de mi mano, me dirigí al ordenador y la conecté al puerto correspondiente. Wendy se unió a mí, y juntos nos sentamos a ver la sorpresa de nuestro caballo de Troya. Bueno, una de las dos, si contamos también a Elizabeth. Hablemos de Dinamita. Era una grabación en la que Sofía discutía de forma bastante dura con Natalie, en una conversación cara a cara sobre las mentiras que mi ex había contado tanto a Sofía como al Servicio de Protección Infantil, sobre un supuesto abuso que yo habría cometido contra Samantha Yolover. En el video se escuchaba claramente a Natalie admitir la verdad mientras intentaba desesperadamente justificar ante su amiga sus acciones despreciables. Toda esa basura salía de su boca mentirosa hasta que, visiblemente enfadada, Sofía le gritó, dio un portazo y se fue definitivamente de la casa y de la vida de su antigua mejor amiga. Nuestra evidente euforia al terminar de ver el video se atenuó un poco cuando ambos comprendimos que una grabación hecha de forma ilegal tendría un valor limitado. Wendy y yo discutimos la posibilidad de enviar el material de forma anónima a nuestros nuevos amigos de los medios, pero lamentablemente llegamos a la conclusión de que eso solo traería problemas innecesarios para la propia Sofía. Nuestra firme determinación de jugar sucio, hasta donde fuera posible, aún tenía ciertos límites. Lamentablemente, al día siguiente, cuando apareció ante nosotros nada menos que Julian Marks en persona, el abogado, con un enorme fajo de documentos, no había reportero cerca. Intentó hacer un anuncio conjunto para ambos, pero nos negamos a cooperar con él. Como de costumbre, al menos uno de nosotros debía grabar todo lo que ocurría en video. Al final, el señor Marks nos lanzó a cada uno un paquete de papeles con demandas judiciales y exigencias de compensaciones por sumas desorbitadas. Dios mío, qué pérdida de tiempo tan vacía e inútil. Esos estirados snobs con trajes caros sabían mejor que nadie que Wendy y yo estábamos en la ruina. Después de esa visita inesperada, volvimos a nuestra solitaria guardia. Sí, dije solitaria con toda intención, porque ese día hubo muy pocos clientes en el centro comercial. Tal vez se debió a la repentina abundancia de publicidad atractiva y promociones en otras tiendas de la ciudad que vendían los mismos productos que el señor Lawson. Era fácil imaginar cómo los competidores, como pirañas, al percibir las dificultades de ese sinvergüenza, aprovecharon la oportunidad para morder su parte del pastel y aumentar su cuota de mercado. Tiburón de los negocios, te presento al frenesí y a la mano invisible del mercado. Esto es capitalismo, cariño. Wendy y yo aprovechamos ese tiempo grabándonos a nosotros mismos y a nuestro cada vez más habitual club de fans. Cada vez que llegaba un camión de reparto a la tienda, lo filmábamos también, haciendo especial énfasis en capturar en primer plano el logotipo de la empresa proveedora en el lateral del camión. Tal vez, con todo el escándalo que se estaba formando, pronto dejarían de ser sus proveedores, quién sabe. A las 14, dos empleados preocupados salieron de la tienda. Se acercaron a nosotros y nos contaron que, en una reunión extraordinaria del personal, les habían advertido que debían prepararse para posibles despidos. ¡Qué dolor! Wendy, sin perder tiempo, me hizo una entrevista en la que pedí de forma convincente a otras empresas responsables del mismo sector que consideraran la posibilidad de contratar personal adicional. Ese archivo también pasó a formar parte de nuestra colección para desempeñar su papel en el futuro. A las 15:30 volvió a aparecer inesperadamente la furgoneta con los chicos de las noticias estatales. Como si fuera una señal, al mismo tiempo aparecieron en nuestro campamento 3 hombres más con trajes, aunque esta vez sin corbatas. A la vista de los operadores de cámara que se acercaron rápidamente, los trajes anunciaron que también eran abogados. La diferencia con los dos anteriores era que estos, según sus propias palabras, se sintieron conmovidos por nuestra historia y por la flagrante injusticia cometida contra Wendy y contra mí. Amablemente nos ofrecieron sus servicios para defender nuestros intereses en los juicios de divorcio de forma gratuita.
Es decir, sin coste alguno. Después de que la declaración de los abogados buenos fuera grabada oficialmente y las cámaras se apagaran, su jefe, Brian Coulson, nos explicó que él había sido socio de Marx y Slagden, hasta que los otros dos lo traicionaron y, aprovechando una excusa conveniente, lo expulsaron tanto de la sociedad como del bufete. No hay furia en el infierno comparable a la que arde en el alma de un abogado despreciado y ridiculizado por sus propios colegas. Por supuesto, nos alegró invitar a nuestros nuevos aliados a reunirse y hablar con Wendy en su oficina, bueno, está bien, en su cuartel general, que había montado en el café al otro lado de la calle. Todavía estaban allí cuando terminó mi jornada laboral y me uní con gusto a su compañía. Después de 15 tazas de café, salimos de allí con documentos ya acordados y firmados, en los que los abogados buenos nos representaban en nuestros divorcios y en la lucha por la custodia de mis hijos. Los ojos del viejo Coulson brillaron como faros en la noche cuando le contamos que teníamos la grabación de Sofía, pero aún así nos negamos a entregarle una copia. Como era un abogado de pura cepa, seguramente habría llevado a Sofía a los tribunales, y Wendy y yo no queríamos arrastrar a esa pobre chica que se encontraba entre la espada y la pared, pero que aún así nos ayudaba en secreto, a todo ese circo judicial y a disputas desagradables. En esta etapa, nuestra historia fue clasificada por los medios locales como un caso de interés público, así que seguían mencionando nuestra guerra inquebrantable al final de los noticieros cada 2 noches, más o menos. Nuestro nuevo amigo Brian se veía muy fotogénico y convincente en la pantalla esa noche, su camisa sin corbata, sin mencionar su elocuencia y seguridad al hablar, agradaron a muchos, causando una excelente impresión tanto en nosotros como en los televidentes. Pensándolo bien, teníamos una relación clásica de rémora y tiburón. Las rémoras son esos pequeños peces que siguen a los tiburones y obtienen protección y restos de comida. A cambio, el tiburón se beneficia de vivir sin parásitos. Si el señor Coulson quería pensar que él era el tiburón con dientes en esta historia, a nosotros nos parecía perfecto. Durante toda esa semana y la primera mitad de la siguiente, poco cambió en nuestra situación, salvo que yo echaba cada vez más de menos a mis hijos, y Wendy y yo teníamos cada vez más entumecidos los traseros por las largas horas de guardia ininterrumpida frente a la tienda de Lawson. Brian Coulson se encargó de asegurar la cobertura mediática necesaria del proceso de presentación de nuestras demandas, en las que solicitábamos al tribunal una orden temporal para recuperar la mitad de nuestros activos financieros actuales y anular la prohibición que me impedía ver a mis hijos. Por nuestra parte, insistíamos en que el juez emitiera una orden obligando a Natalie a traerlos para una visita conmigo. El interés del público por nuestra creciente popularidad también nos garantizó una cobertura favorable. Los australianos comunes siempre han apoyado a los desvalidos en su lucha justa. Además, sospechaba que al reportero del canal estatal le gustaba Wendy no solo como figura pública, sino también como mujer, lo cual, sin duda, también ayudaba bastante a nuestra causa. Tal vez debido al carácter mediático del caso, las audiencias preliminares fueron programadas para el lunes de la semana siguiente. Yo debía presentarme primero ante el tribunal y Wendy lo haría justo después de mí. Durante nuestra preparación y discusión de estrategias en la segunda mitad de la semana, me di cuenta de que el señor Coulson también era, en cierto modo, un luchador sucio por naturaleza. Y esa era solo una de las muchas cualidades que admiraba en él. El jueves hicimos una pausa y nos mantuvimos alejados de la oficina del idiota, pero al enterarnos de que los clientes empezaban poco a poco a regresar a su tienda, reanudamos nuestra vigilante protesta el viernes. Y me alegré muchísimo de que no nos hubiéramos rendido, porque a las 9 de la mañana del viernes Su Alteza el Idiota llegó personalmente al estacionamiento del personal. Para sorpresa de Wendy y mía, justo detrás de su coche venía patrullando alegremente una unidad de la policía de tráfico con las luces giratorias encendidas. Tal vez no era tan buena idea andar por ahí presumiendo en un Mercedes reluciente con superficies cromadas que cegaban a cualquiera, y encima con placas personalizadas. A los chicos de azul les tomó unos buenos 6 minutos encontrar algo legal a lo que aferrarse en ese brillante y pretencioso crucero sobre ruedas, pero lo lograron con éxito. Los agentes nos saludaron con entusiasmo al salir del estacionamiento, después de haberle entregado al gordo fanfarrón, que hervía de rabia, una multa bien merecida. Wendy me grabó en video, y yo grabé a ella, justo cuando el señor idiota resoplaba al entrar por la puerta principal de su tienda.
Queríamos dejar constancia de que cualquier interacción personal entre nosotros había sido iniciada por él y que fue él quien violó nuestras órdenes judiciales de alejamiento. Una hora después, Wendy señaló el estacionamiento, donde otros dos caballeros con trajes caros salían de un coche con el logotipo de un banco local en la puerta. Tras echar un vistazo rápido a su alrededor, se dirigieron con paso decidido hacia la tienda. Wendy se acercó a mí. Hoy es 24, ¿verdad? Exactamente, desde esta mañana. Adivina de quién debía haberse saldado el crédito ayer, dijo con una sonrisa pícara. Yo solo le guiñé un ojo, chasqueé la lengua y le apunté con un pistolita hecha con los dedos. Ambos nos echamos a reír. Ese día terminamos más temprano, sobre todo porque llegó una buena noticia: mis vacaciones pagadas acababan de ser transferidas a mi nueva cuenta bancaria. Para nosotros, fue motivo suficiente para una pequeña celebración en un lugar agradable. Y después fuimos al cine a ver una película nocturna, en lugar de nuestra habitual sesión de televisión tirados en la cama. Ese fin de semana me costó mucho conciliar el sueño. Con la inminente primera audiencia judicial de lunes, en la que se decidiría el destino de mi familia, estaba terriblemente nervioso, aunque Wendy hacía todo lo posible por calmarme y distraerme. Algunos visitantes inesperados el sábado nos sorprendieron gratamente con sus visitas, que resultaron ser muy agradables. Primero, una vieja amiga de Wendy, que nos había visto en la televisión, logró encontrarla gracias a la cobertura mediática y restablecer el contacto con su amiga perdida hace tiempo. Luego, hacia el atardecer, aparecieron en la puerta la madre, el padre y la hermana de Natalie. Mientras las mujeres charlaban animadamente sobre las últimas novedades, yo fui rápidamente al supermercado más cercano, y pronto organizamos una excelente barbacoa improvisada en el patio trasero. Wendy se encargó de entretener a todos maravillosamente mientras yo no estaba. Por su naturaleza, era una persona muy sociable y el centro de atención allá donde iba, así que no podía entender cómo su exmarido había podido dejar escapar un tesoro así por alguien como Natalie. El amor es ciego, como dicen. Mientras me ocupaba de la parrilla en el césped, tuve tiempo suficiente para reflexionar sobre las motivaciones de nuestros visitantes y que los había traído hasta nosotros ese día. Sospechaba que, ahora que conocían todos los hechos, los padres de Natalie entendían que la justicia estaba de mi lado y preveían que, al final, yo ganaría el juicio. Lo principal que querían los mayores era asegurarse de tener acceso constante y sin obstáculos a sus queridos nietos. Por supuesto, yo no tenía intención de impedirles eso, así que al final pasamos un rato muy agradable y todos quedamos satisfechos con la compañía. En algún momento de la fiesta, mi cuñada Elizabeth, lanzando una mirada significativa hacia un rincón oscuro, logró apartarme discretamente a un lado. ¿Cómo está tu espalda, Tom? ¿Todo bien?, preguntó ella. Todo perfecto, Elizabeth. ¿Por qué lo preguntas? ¿Ningún dolor agudo, justo donde, hipotéticamente, podría estar clavándose un cuchillo? Ah, ya entiendo. ¿Tan furiosa está tu hermana? Claro que está furiosa, y eso es decir poco. Te atreviste a no jugar según sus reglas, Tom, y eso la saca de quicio. Estaba convencida de que deberías estar arrastrándote a sus pies, pidiendo perdón y suplicando clemencia. Tu pequeño piquete con Wendy frente a la tienda los tomó completamente por sorpresa. Decir que están un poco molestos es como decir que el Papa es ligeramente católico. Natalie casi salta de sus pantalones de lo furiosa que está, culpándote de todos sus males, rió Elizabeth. Por cierto, si quieres saberlo, mamá y papá ya no le hablan, y Sofía fue solo la primera de sus amigas en abandonar el barco que se hunde. Según mi querida hermana, ahora ella y su amante hasta temen ir a restaurantes. Circulan rumores, y algunas palabras bastante duras se escuchan aquí y allá, incluso en su club de campo. En fin, sigue así, hermanito, puedo decirte que van por buen camino hacia la victoria. Oh, pobrecita mi querida Natalie, tan triste, dije con sarcasmo. Aunque, la verdad, a nadie le importa. Mejor dime, Elizabeth, ¿cómo están los niños? No están mal, Tom. Claro, están un poco tristes y confundidos, pero era de esperarse. Paso por allí más o menos cada 2 días y juego con ellos. Mira, tengo algunas fotos aquí. Sacó su teléfono y me mostró algunas fotos de los niños. Fue difícil,
ver sus caritas familiares y no poder tocarlos, abrazarlos, consolarlos, me llenó los ojos de lágrimas. Solo en una de las fotos mi pequeña Samantha sonreía, y aún así, de forma bastante forzada. La abracé con fuerza y le agradecí de corazón a Elizabeth por todo lo que estaba haciendo por nosotros. Unos minutos después, volvimos a unirnos al resto de los invitados. Antes de salir de la habitación, sacó un manojo de llaves del bolsillo de sus jeans y lo dejó caer al suelo con un gesto exageradamente descuidado. ¡Ay, qué torpe estoy hoy! Canturreó con coquetería, lanzándome una mirada. Parece que dejé caer sin querer las llaves del Mercedes, las llaves del coche de tu esposa y la copia de la llave de la casa. Perdón, Tom, no sé qué me pasó. Nos sonreímos con picardía, nos dimos un choque a esos 5 y regresamos con los demás invitados. Ya casi me había despertado el domingo por la mañana cuando escuché una voz melodiosa y familiar. Dormilón. Hoy te toca preparar el desayuno, gritó Wendy desde el pasillo que separaba mi dormitorio del cuarto de invitados, donde ella vivía desde que se mudó. Bueno, ya era hora de levantarse y empezar con la rutina matutina. Preparé el desayuno y luego me envolví una toalla blanca alrededor de la cintura, colgando además un paño de cocina sobre el brazo, imitando el mejor servicio de habitación que había recibido en un hotel. Y así, en ese pintoresco atuendo, llevé el desayuno caliente, el café y mi mejor sonrisa a la cama de Wendy. No hace falta decir que mi compañera de casa y aliada en la lucha contra la injusticia quedó muy satisfecha con el nivel de servicio ofrecido. A las 10 de la mañana, en el tercer lunes de mis vacaciones, Wendy me acompañó a la primera audiencia en el Tribunal de Asuntos de Familia. Fue entonces cuando vi por primera vez de cerca a ese tal Greg idiota Lawson. Supe que era él en cuanto entró en la sala del tribunal y Wendy se tensó, siseando entre dientes como una gata enfadada. Con más de 50 años, era un tipo gordo y calvo que, resoplando, se dejó caer en una silla al otro lado del pasillo. Más tarde supe que, en sus mejores tiempos, cuando cortejaba a su futura esposa, hace unos 15 años, solía tener un aspecto bastante presentable. Como los señores Slagden y Marks no eran precisamente expertos en derecho de familia, enviaron en su lugar a un asistente. Aunque era un viejo amigo de nuestro defensor, el señor Brian Coulson, eso no le impidió hacer todo lo posible y usar todos los trucos para ganar el caso de su cliente. Coulson comenzó exponiendo mi punto de vista sobre los asuntos financieros de nuestra antigua familia y, por supuesto, la parte contraria respondió con una contrademanda. Su argumento y táctica consistían en que Natalie necesitaba todos nuestros activos para mantener adecuadamente a nuestros hijos. Después de presentar mi solicitud de custodia compartida con Natalie, Brian intentó que el Servicio de Protección Infantil entrevistara a los niños en profundidad, para que su opinión fuera escuchada y tenida en cuenta. Por desgracia, mediante una serie de justificaciones legales enrevesadas y malabarismos verbales, la parte contraria logró que se rechazara la propuesta. Luego, la abogada de Natalie, que me había estado lanzando miradas llenas de odio toda la mañana, susurró algo a su clienta y pidió un breve receso al juez. Ella y Coulson discutieron acaloradamente durante unos minutos. Después, nuestro defensor voluntario se acercó a mí. Tom, tu querida esposa quiere que sepas que, si no te retiras, hará públicas sus acusaciones de maltrato hacia ella y los niños, tanto aquí como en los medios. Por otro lado, está dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre la casa y el dinero si tú renuncias a los niños. Esa es la postura firme de ella y del señor Lawson. Miré a Natalie, que al notar mi mirada levantó la barbilla y me dedicó una sonrisa condescendiente de superioridad. Todo en su expresión decía que esa víbora engreída creía tener todas las cartas en la mano y que yo estaba acorralado. Luego miré a Wendy, buscando en ella una fuente de fuerza adicional. Durante toda la mañana, había alternado sonrisas y ceños fruncidos según ganáramos o perdiéramos terreno. En ese momento, me regaló una amplia sonrisa, un asentimiento y un puño con el pulgar hacia arriba. Coulson, apoyando su mano con firmeza sobre la mía, continuó. Tom, sabes lo que tienes que darme, ¿verdad? Ahora es el momento. Al menos para igualar las condiciones. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué una pequeña grabadora y se la entregué. Sofía solo me había permitido usarla en caso de extrema necesidad.
Coulson volvió con su oponente, y al cabo de un minuto vi cómo se le desfiguraba el rostro al abogado contrario cuando le mostraron algunos fragmentos editados de lo que Natalie había dicho imprudentemente. Lo que al principio fue un murmullo confuso se convirtió en una acalorada discusión, y las voces se elevaron tanto que pude distinguir algunas palabras. Entre ellas, totalmente inaceptable, y que se vayan al diablo esos periodistas. Pocos minutos después, el abogado contrario hizo un gesto con la mano a Coulson y salió apresuradamente de la sala. 10 minutos más tarde regresó y se sentó junto a Natalie sin decirle una palabra. Luego se levantó, carraspeó y se dirigió al juez, que para entonces ya se había sumido en una plácida somnolencia matutina. Su señoría. En nombre de mis abogados instructores, debo informarle que, debido a la aparición de nuevas pruebas, ya no podemos seguir representando a la parte demandada en este caso. ¿Cómo? Espere. ¿Qué? Exclamó Natalie, poniéndose de pie, completamente desconcertada y atónita. El juez aceptó la justificación del abogado como válida, y todos observamos cómo dirigía una mirada severa y penetrante a mi exesposa, que casi agarraba por la solapa a su imperturbable abogado, claramente molesto por el alboroto que se había formado en su tribunal. Silencio, señora, o me veré obligado a hacerle una advertencia. Tronó el juez. Me incliné hacia Coulson, y él me susurró al oído. Se rumorea que los señores Slackden y Marks ya han perdido un montón de clientes por culpa de este escándalo, y varios empresarios importantes han amenazado con abandonar su firma. Creo que nuestra pequeña grabación los mantendrá alejados de su podrida aura legal. No te preocupes, añadió con una sonrisa, el juez sin duda entenderá el propósito de esta pequeña función de hoy. No te dejes engañar por su apariencia de estar medio dormido, ese viejo siempre sabe por dónde sopla el viento. Además, juega al golf casi todas las semanas con mi jefe. Antes de que pudiera preguntarle a qué resultado concreto nos había llevado nuestra táctica, el propio juez lo dejó claro. Primero, aplazó el caso, dándole a Natalie 2 semanas para encontrar un nuevo representante legal. Segundo, declaró que no tomaría ninguna decisión sobre los asuntos financieros hasta que se resolviera la cuestión de la custodia, a la cual, naturalmente, aún no habíamos llegado. Y tercero, no mostró intención de levantar la orden judicial que me prohibía ver a mis hijos, ya que aún existían acusaciones por parte de la demandante sobre supuestos abusos que debían ser confirmados o refutados en una audiencia pública. Finalmente, el anciano de la toga negra también pospuso la audiencia del caso de Wendy para una fecha más lejana. Luego, aparentemente satisfecho con su trabajo, golpeó con su mazo y abandonó la sala. Maldita sea, me esperaban otras 2 semanas de separación de mis hijos. Al salir del edificio del tribunal, no encontramos señales de reporteros. Todos se habían marchado apresuradamente a la oficina de Slackden y Marks, entusiasmados por la caza de una historia rara y jugosa sobre cómo unos abogados abandonaron a su cliente. Esa misma noche, los señores Slackden y Marks publicaron una declaración en la que, de forma increíble para ellos, la firma especulaba con conceptos como conciencia y hacer lo correcto. O tiempos, o costumbres. Cualquier sensación de victoria que pudiera llenar mi alma seguía atenuada por la amarga tristeza de estar separado de mis hijos, a quienes extrañaba desesperadamente. La tensión de todo lo vivido últimamente también empezaba a afectar a Wendy. Un día me confesó que se sentía mal y culpable por sobrevivir gracias a mi generosidad. Por supuesto, me esforcé en disipar esos pensamientos, asegurándole sinceramente que jamás habría llegado tan lejos sin su cálido apoyo emocional. No tenía ni idea de cómo iba a obligarme a seguir sentado frente al maldito centro comercial durante otras 2 semanas. El encanto inicial de la novedad y el escándalo ya había pasado, y cada día nos resultaba más difícil atraer la atención de los medios. Era ridículo, pero empecé a preguntarme si al final de la semana tendría que correr desnudo por ahí solo para que alguna cámara se fijara en mí. Decidí saltarme la protesta del martes para observar cuántos clientes tenía Lawson por la mañana, al mediodía y por la tarde. Justo después del almuerzo, sonó mi teléfono. Era un tipo misterioso que se presentó como Henry y quería que me reuniera con él en una cafetería al otro lado de la ciudad. Me picó la curiosidad por saber qué quería de mí, y decidí no perder la oportunidad de obtener información que pudiera sernos útil. Antes de ir al encuentro,
acordé con Wendy que observaría desde lejos y grabaría la conversación con una buena cámara, para asegurarnos de que no me involucraran en ninguna trampa o actividad ilegal. Y si surgía algo sospechoso, la grabación oculta sería nuestra carta bajo la manga. Ese Henry resultó ser el asistente del gerente de la misma tienda que habíamos estado piqueteando con tanto empeño. Increíblemente, la conversación con él me convenció de volver a mi puesto. Según la información que me proporcionó Henry, detrás de la fachada reluciente de la tienda reinaban el caos y la desorganización, y el señor imbécil tenía que controlar con tanto celo cualquier filtración sobre la inestabilidad de su negocio que hasta ahora no nos había llegado ni un solo rumor. Resultó que el banco estaba presionando a Lawson para que vendiera la tienda rápidamente y a bajo precio, con el fin de saldar su deuda lo antes posible. Los banqueros no veían cómo podrían recuperar el dinero prestado si ese capitán de los negocios seguía llevando su barco lleno de agujeros directo al naufragio. Henry, como muchos otros empleados del centro comercial, ya estaba en conversaciones secretas con el banco para comprar una participación mayoritaria del negocio entre el propio personal. Gracias a estas alentadoras noticias desde el campo enemigo, Wendy y yo volvimos felices a nuestros puestos, listos para continuar nuestra actuación con energías renovadas. Más buenas noticias llegaron de parte de nuestros abogados más adelante esa semana. Cuando los contratamos, Wendy les había entregado un montón de documentos. Al parecer, entre ellos había un acuerdo relacionado con la gestión de su herencia. Parte de esa herencia se había invertido en una participación en un negocio exitoso que pagaba dividendos mensuales de forma regular. Wendy, con sabiduría, no gastó ese dinero en sí misma, sino que lo reinvirtió en el mismo negocio, y ahora, varios años después, las ganancias acumuladas eran astronómicas. Cuando la semana llegó tranquilamente al sábado, Wendy y yo recibimos un inesperado día libre en el trabajo. Al parecer, las cosas iban tan mal en la tienda que ese sábado tuvieron que cerrar para ahorrar en el pago de horas extra a sus empleados. Aprovechando la oportunidad, invitamos a Elizabeth y a sus padres a otra barbacoa y también a la nueva vieja amiga de Wendy. Elizabeth nos puso al tanto de las últimas novedades en la mansión de los Lawson. Evidentemente, las cosas tampoco iban bien allí. Y eso me parecía perfecto. Otra noticia que trajo mi cuñada no fue tan positiva. Elizabeth sospechaba que la paranoia creciente de Natalie la había llevado a sospechar que su hermana menor estaba actuando como agente doble, lo cual, en realidad, era cierto, y le había dicho que sus visitas a la mansión no serían bienvenidas durante la próxima semana. No tener noticias de mis hijos era bastante deprimente, así que durante la barbacoa me sentí inquieto y no logré relajarme del todo. Acabábamos de terminar de comer cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Natalie, moviéndose nerviosamente y mirándome con tensión. ¿Estás segura de que puedes estar aquí? Le pregunté, refiriéndome a que la orden judicial seguía vigente. Obviamente, respondió encogiéndose de hombros, si yo soy quien te visita, entonces legalmente no hay problema. Bueno, la invité a pasar. Dio un paso para entrar, pero se detuvo en seco al ver a sus padres dentro de la casa. Ellos también se quedaron congelados a mitad de una frase, interrumpiendo su conversación y mirando fijamente a su hija, a quien claramente no esperaban volver a ver allí. En cuanto Natalie apareció, un silencio sepulcral se apoderó del salón. Wendy la miró con un odio apenas disimulado, y sin decir una palabra, se encogió de hombros, se dio media vuelta bruscamente y subió las escaleras. Elizabeth la siguió en la misma dirección, murmurando algo entre dientes al pasar junto a su hermana. Las miradas que le dirigieron sus padres no fueron mucho mejores. Ruborizada, ya fuera por vergüenza o por rabia, Natalie se sintió visiblemente incómoda al tener que dar explicaciones delante de ellos y me arrastró hacia la cocina. Tom, por los viejos tiempos, ¿no podría ceder un poco? Preguntó en cuanto cerró la puerta de la cocina tras de sí. ¿Y por qué debería hacer eso, querida? ¿Acaso el negocio de tu prometido no va tan bien como esperabas? Ya sabes cómo están las cosas, dijo, torciendo el gesto. Pensé que, si conseguías el dinero y la casa, te ablandarías y permitirías que Greg adoptara a los niños. Y luego, cuando me casara de nuevo, podríamos. Vamos, Natalie. ¿Por qué engañas a tu prometido? Solo admítelo, ya no puedes tener hijos. Supongo que se lo dirás,
pero solo después de exprimirle hasta el último centavo, respondí con una sonrisa irónica. Natalie bajó la mirada y se quedó en silencio, observando la mesa durante un largo rato. Finalmente, habló. Después de conseguir su dinero, pensaba volver contigo, de verdad, Tom. En ese momento creía que ser la esposa de un hombre rico era lo máximo, y que yo, maldita sea, lo merecía. Pero, claro, tú lo arruinaste todo. Su negocio se hunde más cada día, y ni siquiera podemos salir en público después de esa maldita campaña de difamación que ustedes lanzaron. La última vez que fuimos a un restaurante, una anciana literalmente me escupió. Y ni hablar de la policía. Esta semana me han detenido 3 veces. Estoy a solo 3 puntos de perder mi licencia. No podía creerlo. A mi querida esposa realmente se le llenaron los ojos de lágrimas mientras enumeraba todas las desgracias que, según ella, habían caído sobre ella y su amante últimamente. Por el amor de Dios, cariño, ¿no podría ceder un poco y dejarme cumplir al menos una parte de mi sueño? Suplicó con voz temblorosa, apuntando a mi conciencia torcida. ¿O esperando que me ablandara ante sus lágrimas de cocodrilo? Pensé que eras experta en historia, Natalie, le respondí. ¿No recuerdas quién dijo, quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla? Comparo tu ataque sorpresa con el de Japón a Pearl Harbor y a las colonias británicas en Asia en diciembre de 1941. Por la naturaleza del ataque, Churchill y Roosevelt no tuvieron más opción que exigir la rendición total e incondicional del agresor. Crucé los brazos y me apoyé contra la pared, observando su reacción mientras continuaba. Si hubieras pedido el divorcio con educación, antes de hacer estallar nuestro matrimonio, y ese imbécil con el que estás hubiera hecho lo mismo con Wendy, tal vez podríamos haber llegado a un acuerdo y dividir todo de forma civilizada. Habrías sido libre para vivir como quisieras. Pero ustedes eligieron el enfoque Pearl Harbor y ahora no aceptaré nada menos que una rendición total. Y dime, ¿cómo se te ocurrió que cambiaría a mis hijos por dinero? No lo puedo creer. Estuvimos juntos 12 años, ¿y aún no me conoces? Levanté la voz, con una clara nota de ira. Vi cómo le caía la ficha, había estado tan centrada en su estrategia que había pasado por alto algunos detalles menores. Luego vino la comprensión de que no lograría nada intentando conmoverme. En cuanto esa idea se instaló en su cabeza, la expresión suplicante de Natalie desapareció, reemplazada por una máscara dura y severa, mucho más familiar para mí. Ya basta de historia, ¿sí? Espetó. En fin, Greg quiere hablar contigo en serio esta noche. ¿Puedes venir? Claro. Y también así ayer, solté con sarcasmo. ¿Qué tal si voy a su casa y termino esposado por violar la orden judicial? No, gracias. Paso. Bueno, entonces podríamos venir aquí, sugirió, pensativa, tras una breve pausa. No, tampoco es una opción. ¿Pero por qué no? ¿Cuál es el problema? El problema es que si Gregory el imbécil Lawson se acerca a 100 metros de mí, le voy a arrancar la cabeza y metérsela por el trasero, que ese imbécil corra luego, si es que logra encontrar el camino de regreso. Natalie parecía impactada por mis palabras. Nunca me había visto tan directo y cínico. Y, para ser sincero, yo mismo me sorprendía. ¿Por qué eres así? ¿Qué te ha hecho él? Vaya. A ver, repasemos juntos, querida. Ese desgraciado se llevó a mi esposa y se divirtió con ella quién sabe cuánto tiempo. La convenció con facilidad de que me robara. Me quitó a mis propios hijos. ¿Me olvido de algo? Pero claro, según tú, eso no es nada del otro mundo, ¿verdad, cariño? Natalie, sonrojada, volvió a clavar la mirada en la mesa. Aún así, la idea de negociar directamente con esa pareja en nombre de mis hijos, sin depender de los caprichos del sistema legal, de pronto me pareció razonable. Así que hice una contraoferta. ¿Qué tal una videollamada por Skype? Pregunté como al pasar. Natalie levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. Sí, eso podría funcionar. Definitivamente. Buena idea, Tom. ¿A qué hora? Empezó a hablar rápidamente. Espera, no tan rápido, levanté las manos en señal de advertencia. Primero tengo que consultarlo con mi socia.
¿Qué socia? Preguntó, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Cómo que qué socia? Wendy es mi socia, y todas las decisiones importantes las tomamos juntos. Ah, esa vieja perra. ¿A quién llamas vieja? ¿Has visto con qué saco de papas duermes últimamente? Pregunté con sorna. Si no, deberías pedirle al doctor unas gafas más potentes. ¿Y cuántos años tiene ella? Frunció los labios Natalie con desprecio, intentando no reaccionar a mis pullas. Si quieres saberlo, me da igual. Lo que importa es que ha sido una amiga leal y confiable cuando más la necesitaba. ¿Qué importa la edad? Bien, quédate aquí y no te muevas. Voy a hablar con Wendy sobre esta propuesta y te diré nuestra decisión, le ordené a Natalie. Ella resopló, cruzó las piernas y se giró hacia la ventana sin decir nada más. Dejando a mi exesposa en la cocina, subí las escaleras y discutí la nueva iniciativa con Wendy. Tras escuchar mi propuesta, me apoyó por completo. Al fin y al cabo, ¿qué teníamos que perder? Al bajar de nuevo, acordé con Natalie que haríamos la primera videollamada por Skype esa misma noche, a las 21. Se marchó lanzando una última mirada de desdén a sus padres. Lo último que hizo antes de salir por la puerta fue echar un vistazo al interior de la casa, que guardaba tantos buenos y, por desgracia, también algunos malos recuerdos. Y, lo juro, otra vez se le llenaron los ojos de lágrimas. Volví a la fiesta, que terminó alrededor de las 20:30. Después de despedir a los invitados y abrazar a Elizabeth, coloqué mi portátil sobre la mesa, apuntando la cámara hacia dos sillas frente a él. Pero Wendy me advirtió que no aparecería en cámara. Dijo que no quería ver la cara de Gregory Lawson nunca más en su vida, y yo, mejor que nadie, entendía su rabia. Exactamente a las 9 de la noche entré en Skype, y en la pantalla apareció la pareja falsamente feliz, recostada lado a lado en el sofá de su mansión. Wendy ya se había duchado y ahora estaba sentada en silencio, fuera del campo de visión de la cámara, envuelta en su bata junto a la entrada de la cocina, pero en un ángulo desde el cual yo sí podía verla. No hubo saludos ni cortesías por ninguna de las partes. Por su lenguaje verbal y corporal, era evidente que eran dos personas compitiendo por el control en la relación. Pero ya entonces sabía que ambos tenían objetivos muy distintos. Al final de la llamada, comprendí que su amante tenía una personalidad algo más dominante que ella. Desde su gambito de dama inicial, Lawson dejó claro que se sentía en control y creía que aún podía imponer sus condiciones desde una posición de fuerza. Bueno, Reed, pongamos las cartas sobre la mesa, empezó con desdén, pero lo interrumpí a mitad de frase. Para empezar, aclaremos algo. Dirígete a mí como señor Reid o Tomás. Solo así, o no habrá conversación. ¿Está claro? El imbécil claramente no esperaba una entrada tan firme de mi parte. Se quedó con los ojos como platos, luego miró confundido a Natalie, que también parecía algo desconcertada. Espero que haya entendido que acababa de perder la primera ventaja moral. Vi cómo Natalie se encogía de hombros en respuesta a su mirada muda, y tras carraspear, Lawson volvió a mirar a la pantalla, conteniendo su irritación, e intentó retomar la conversación. Bien, Tomás. ¿Y dónde está mi exesposa flaca e infértil? No la veo. Una vez más, te recuerdo que por tu propio bien, es mejor que seas respetuoso. Wendy está escuchando todo lo que decimos, pero no quiere volver a ver tu cara, como me dijo. Evidentemente, nunca le gustaron las serpientes mentirosas y traicioneras. Si no puedes hablar con decencia y sin insultos, corto la transmisión ahora mismo. ¿Me explico con claridad? Otro punto para mí. Escuché a Wendy reírse suavemente desde su rincón al oír cómo lo llamé serpiente. Natalie no pudo evitar mirar a su amante, que otra vez se había quedado sin palabras, y frunció el ceño al ver cómo perdía puntos ante sus ojos junto con su arrogancia desinflada. Bien, te propongo un trato, Tomás, intervino mi querida exesposa. Tú dejas de hacer ese piquete ridículo frente a la tienda. Tal vez incluso podrías dar una rueda de prensa diciendo que todo fue un malentendido entre nosotros, pero que el conflicto ya está resuelto, ¿de acuerdo? Me dio curiosidad saber qué más tenía en mente, así que le hice un gesto para que continuara. Si haces esto, te prometo transferir los documentos de la casa a tu nombre y devolverte la mitad del dinero común.
Además, te daré permiso para ver a los niños cada segundo fin de semana del mes. ¿Qué te parece esta oferta? No puedes negar que estoy siendo bastante generosa y justa contigo, ¿verdad? Preguntó esa bruja, hinchándose de autosatisfacción. ¿Y qué hay de Wendy? ¿Qué recibirá ella de tu incomparable generosidad? Le pregunté. ¿Y ella qué tiene que ver aquí? Además, ¿acaso no te da igual ella? Resopló con desprecio. En ese momento intervino el imbécil, apartando a Natalie del primer plano. Estoy dispuesto a transferirle el 10% de las ganancias en cuanto el negocio vuelva a estar en números verdes. Miré a Wendy. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. La mujer en bata mostró con gusto su manicura en el dedo medio como respuesta a la generosa oferta de ese idiota. Sonreí y me giré hacia la pantalla del monitor. Wendy dice clara e inequívocamente no a tu amable propuesta. Al menos, eso creo que significa la configuración de dedos con la que está enviando señales enérgicas hacia la pantalla. Para que no quedara ninguna duda sobre el punto de vista de Wendy, repetí su gesto frente a la cámara, solo que usé ambas manos. Como pueden ver, estoy completamente de acuerdo con mi compañera, comenté con sarcasmo, disfrutando al ver cómo se les desfiguraban las caras. En cuanto a su oferta de visitarme, debo decir que no creo que ninguno de los dos sea apto para ver a mis hijos, así que pueden meterse su oferta en el trasero. Vamos, sea razonable, señor Reed, intervino de nuevo Lawson. En cuanto tenga mi propio hijo, me importarán un comino los tuyos, y podrás llevártelos de vuelta. Me interesaba ver la reacción de Natalie ante esta declaración. Se volvió hacia el imbécil y frunció el ceño. Pero no era la expresión de una mujer enfadada porque su pareja acababa de descartar a sus hijos. Era la mirada molesta de alguien irritado porque su compañero no supo mantener la boca cerrada y reveló lo que ella consideraba un secreto militar. Natalie no sabía que, gracias a nuestra agente tras las líneas enemigas, su hermana Elizabeth, ya sabíamos muchas cosas que ella preferiría mantener ocultas hasta el final. ¿Así que quieren que deje a mis hijos al cuidado de alguien que los ve, ante todo, como moneda de cambio? Bueno, en ese caso, solo puedo aconsejarles que usen vaselina antes de meterse su jodida propuesta por donde nunca brilla el sol. Ambos oponentes empezaron a gritar al mismo tiempo, interrumpiéndose mutuamente. Naturalmente, Natalie, con más experiencia en palabrería, ganó ese concurso. Ay, vamos, Tom. ¿No estarás diciendo todo esto solo porque aún estás dolido de que te dejara por un hombre mejor que tú? En ese momento, el imbécil se levantó, rodeó el sofá y se colocó detrás de Natalie, sonriendo maliciosamente a la cámara, deslizó sus manos demostrativamente debajo de su túnica y agarró su pecho. Yo observaba lo que ocurría sin decir una palabra, con total impasibilidad. Era evidente que se trataba de una táctica planificada de antemano, lo que significaba que estaban grabando nuestra conversación, con la esperanza de provocarme una explosión de emociones negativas para luego usarla en mi contra en el tribunal. Bueno, también se equivocaron en eso. No me afectó en absoluto la repugnante actuación que esa pareja inmoral intentaba representar ante nosotros. Pero no pude permanecer indiferente cuando escuché un susurro detrás de mí, seguido de un par de manos suaves rodeando mis hombros, y algo muy cálido y blando apoyándose contra mi cuello desde atrás. Sé un caballero y ni se te ocurra darte la vuelta, susurró una voz suave en mi oído. Entonces Wendy me tomó del mentón con los dedos, giró mi cabeza y me besó con un beso largo y apasionado. Solo después de un minuto, o quizás dos, se separó de mí para tomar aire, y ambos miramos la pantalla del portátil. Si un rayo hubiera golpeado directamente el rostro de Natalie, se habría visto exactamente igual que ahora, distorsionado en una mueca de shock y furia. La mayoría de las personas se engañan a sí mismas en cierta medida cuando se miran al espejo. Pero la diferencia entre lo que Natalie veía cada día en el espejo y lo que ahora veía en la pantalla era demasiado grande para permitir cualquier ilusión de autoengaño. De repente, comprendió lo que realmente significa la expresión ponerse en el lugar del otro. Quita ahora mismo tus manos de mi esposo, maldita perra. Salió de su estado de shock y gritó, casi salpicándonos a Wendy con saliva a través de la pantalla. La cálida y muy agradable sensación en mi cuello aún acariciaba mi alma cuando me volví de nuevo hacia Wendy y le susurré al oído. Buena táctica, amiga.
Esperaba que fuera él quien hiciera algo así, no ella, pero, en fin, que se vayan al diablo. Recuerda lo principal, no mires atrás, susurró entre risitas. Con esas palabras suyas, la agradable y cosquilleante sensación en mi cuello desapareció, para mi gran pesar. Como caballero, por supuesto, cumplí mi promesa y no me giré. Aunque, en realidad, no hacía falta. Esa pequeña imagen tipo selfie en la esquina superior de la pantalla me mostró todo lo que necesitaba ver. Lo admito, lo que logré distinguir, incluso en miniatura, se veía simplemente espectacular. ¿Qué? No me mires así con tanta desaprobación. Puede que sea un caballero, pero al fin y al cabo, sigo siendo humano, no ese, ¿cómo se llama? El hombre de hojalata. Las dos personas al otro lado de la línea murmuraban algo y gesticulaban, discutiendo entre ellas, pero yo, perdido en mis pensamientos, no tenía ni idea de qué estaban hablando. Entonces, de repente, sonó el timbre de la puerta. Mientras Wendy recogía la bata que había dejado caer y se vestía apresuradamente, les dije a la pareja en el portátil que necesitaba ausentarme un minuto y fui a abrir la puerta principal. Eran mis hijos. En cuanto se abrió la puerta, irrumpieron en la casa y se aferraron a mí, abrazándome por ambos lados y murmurando cosas sin sentido. Oliver, que apenas me llegaba al pecho, se apretó contra mí por un lado, y Samantha se pegó a mi pierna por el otro. Los abracé a ambos y me quedé inmóvil, luchando contra las lágrimas mientras me sentía elevarme al cielo por la alegría inesperada. Mis hijos estaban conmigo otra vez. Todo lo que podía entender eran sus voces entrecortadas y sollozantes. Me duele, papá, gimió Samantha. La tía Elizabeth me dio una cámara, dijo Oliver, señalando una cajita que sacó del bolsillo. Cuando apareció Wendy, le pedí que entretuviera un rato a la pareja de negociadores. Tuve que usar todo mi poder de persuasión, ya que Wendy seguía sin ganas de tratar con ese reptil rastrero, pero por el bien de los niños aceptó soportar un rato la compañía de ese idiota. Luego llevé a los niños a un rincón tranquilo y apartado, y cuando se calmaron un poco, intenté sacarles la historia de cómo habían llegado solos hasta la puerta de mi casa. A ambos les dolían terriblemente las piernas, ya que, como resultó, habían caminado toda la noche después de escapar en secreto de la mansión de los Lawson. En la muñeca de Samantha se notaba claramente un moretón, justo donde el tío Greg la había tratado con rudeza. Sentí que se me erizaba el vello y me subía la presión al escuchar el relato entre sollozos de mi niña. Por el relato de Oliver supe que había iniciado una huelga de hambre en nombre suyo y de Samantha 3 días antes. Habían aprendido sobre esa forma de protesta en la escuela, pero los niños pasaron por alto un detalle importante: si las personas a tu alrededor no saben lo que estás haciendo, tu protesta no sirve de nada. Tía Elizabeth, en una de sus visitas, le regaló a Oliver una pequeña cámara y le mostró cómo funcionaban las funciones básicas. El chico la usó para grabar un video en el que Natalie, una mañana, les gritaba con fastidio: «Prepárense su maldito desayuno ustedes mismos». Ambos niños temblaban de hambre y de un cansancio extremo. Los senté en la cocina, les serví un vaso de leche a cada uno y les advertí que la bebieran despacio. Mientras calmaban su sed, les dije que esperaran un momento, hasta que una dama muy amable, llamada Wendy, viniera a cuidar de ellos. Al volver al salón, hice un gesto a Wendy para que se acercara y le pedí que se quedara con los niños mientras yo terminaba las negociaciones con la pareja de traidores. Luego respiré hondo, me tranquilicé y me senté frente al portátil como si nada hubiera pasado. Como exesposa experimentada y madre, Natalie leyó algo en mi rostro, pero no dijo nada. En cambio, el imbécil no se contuvo y empezó a refunfuñar con irritación. Ignorando su parloteo, me dirigí directamente a mi exmujer. «Natalie, ¿dónde están los niños ahora?» «Arriba, en la cama», respondió con despreocupada seguridad. «No, no están allí. Han caminado toda la noche, solos, enfrentándose a, no puedo ni imaginar cuántos peligros, solo para llegar hasta aquí. Y ahora están aquí, en mi casa». Natalie miraba a su alrededor, desconcertada, y se notaba que quería levantarse de inmediato para comprobar si lo que yo decía era cierto. Hice una pausa y exhalé de nuevo para contener la furia que hervía dentro de mí. «Mi hija de 8 años tiene moretones en la muñeca y dice que tú se los hiciste, bastardo. Y no solo eso,
ambos me dijeron que no han comido en 3 días. Natalie fue la primera en reaccionar ante esas acusaciones, que escupí con una rabia apenas contenida en la voz. Tom, por favor. Pronto iremos a recogerlos. No. Grité, alzando la mano hacia la pantalla del portátil, pero enseguida cerré los ojos y traté de calmarme. Levanté la cabeza unos segundos después y continué con un tono firme y pausado. No, no lo harán. El día que los deje a solas con ustedes, un par de monstruos morales, será el día en que el infierno se congele. A partir de ahora, si los veo cerca, tomaré cualquier medida física que considere necesaria para asegurarme de que no vuelvan a ver a mis hijos jamás. El imbécil al otro lado de la pantalla soltó una carcajada triunfante. Había conseguido lo que quería, una amenaza directa de mi parte. Muchas gracias, pedazo de idiota. Aplaudió, y luego la conexión se cortó. Verifiqué que toda la conversación había sido grabada desde mi lado, y luego fui a buscar a los demás. Mientras hablaba por Skype, los niños se habían trasladado a una de las habitaciones. Samantha se acomodó en el regazo de Wendy y charlaba animadamente con ella sobre su tema favorito, los caballos. Oliver estaba sentado al lado, observando atentamente su rostro. Rompí los restos de pizza que había traído de la cocina y les dije que comieran, pero les advertí nuevamente que lo hicieran despacio. Podía prever con bastante certeza lo que iba a pasar después, así que tomé la cámara de Oliver y copié todo su contenido en mi portátil. Creé una carpeta especial y allí guardé también los archivos con la grabación de Sofía y el archivo de la sesión de Skype. Revisando nuevamente el video de la negociación, marqué el segmento de tiempo que me interesaba. Tras pensarlo un poco más, fotografié las muñecas lesionadas de Samantha y añadí las imágenes a esa misma carpeta. Nos quedaba aún media hora de espera antes de que, según mis cálculos, sonara el timbre. Tenía tiempo suficiente para abrazar a mis hijos, hablar con ellos hasta que se calmaran y llamar a Elizabeth para pedirle que viniera. Cuando terminé con las llamadas, Wendy ya les estaba leyendo un cuento, y ellos escuchaban con atención su voz, como siempre, melodiosa. 2 empleadas del Servicio de Protección Infantil llamaron a mi puerta alrededor de las 10:30 de la mañana. Al abrir, las invité a pasar y les ofrecí bebidas frías. Se mostraban bastante cautelosas y hostiles, repitiendo una y otra vez que estaban allí para devolver a los niños con su madre. Me temo que eso no es aceptable para mí, les dije a esas mujeres. Intentaron insistir, pero les ofrecí asiento y luego llamé a mi hija desde la otra habitación. Cuando apareció, señalé a las 2 damas los moretones oscuros en la muñeca de Samantha y le pedí que les contara cómo se los había hecho. También pedí a Oliver que describiera su huelga de hambre y por qué la había iniciado. Luego les mostré el video en el que Natalie les grita y además un breve clip de nuestra reciente negociación en el que el señor imbécil declara: en cuanto tenga mi propio hijo, me importarán un carajo los tuyos y podrás llevártelos de vuelta. Presentando todo este conjunto de pruebas, miré a ambas mujeres directamente a los ojos y les hice una pregunta. Entonces, señoras, ¿realmente van a enviar a estos niños de vuelta para que estén bajo la influencia de personas tan insensibles y crueles? Después de que apenas lograron escapar y caminaron toda la noche, hambrientos y congelados, solo para llegar hasta mí, su padre que los ama. Ambas no pudieron ignorar las pruebas presentadas y bajaron la mirada, visiblemente incómodas. Sin embargo, tras intercambiar una mirada entre ellas, una de ellas finalmente me respondió: lo siento mucho, señor, pero estamos aquí para hacer cumplir la orden judicial vigente. Usted ha sido acusado de maltrato infantil y violencia contra su esposa. Si los dejamos aquí y algo les pasara, tendríamos serios problemas. Usted sabe que tenemos superiores a quienes debemos rendir cuentas y asegurarnos de que todo se haga conforme a la ley. Mantuve deliberadamente la calma en mi voz al responder, aunque por dentro todo en mí temblaba de ira contenida. Entiendo su situación, señoras, pero les diré que si devuelven a mis hijos a ese entorno donde, como han podido ver con sus propios ojos, ya han sido víctimas de abuso, y si vuelven a sufrir allí, entonces tendrán que responder personalmente ante mí, no ante sus superiores. ¿Nos está amenazando, señor?, preguntó la segunda mujer, poniéndose de pie. En absoluto. Solo les estoy dando una idea clara de cómo puede desarrollarse la vida. Todo depende de ustedes y de sus acciones aquí y ahora.
Antes de que la oficial mayor decidiera llamar a la policía, les propuse un plan alternativo. Era una solución que ya tenía preparada, pues prácticamente podía prever cómo se desarrollarían las cosas con el servicio de protección infantil. Les dije a las señoras uniformadas que la hermana de mi esposa irresponsable ya venía en camino. Si nadie tenía objeciones, estaría encantado de dejar a los niños bajo su cuidado temporal, como familiar y al mismo tiempo como parte neutral, con la condición de que ambas partes acordaran no retirarlos de casa de Elizabeth. La oficial mayor desapareció un momento del salón, presumiblemente para salir al porche y llamar a Natalie para informarle de la situación. Luego regresó y dijo que todo estaba arreglado. Supongo que Natalie y el imbécil estaban satisfechos con cómo se desarrollaron los acontecimientos, ya que ahora se habían quedado solos en su mansión y no tenían que distraerse todos los días cuidando de los niños. Podía imaginarme, aunque, en realidad, ni siquiera quería hacerlo, cómo celebraban, divirtiéndose por haberme tendido una trampa tan hábilmente, obligándome a amenazarlos en una grabación. Así que, con el corazón encogido, me despedí de mis hijos, prometiéndoles una y otra vez que haría todo lo que estuviera en mis manos por ellos. A ambos les caía bien la tía Elizabeth, así que se lo tomaron con más calma de lo que yo temía. Al día siguiente, Wendy me propuso visitar a Elizabeth para ayudar a los niños a prepararse mejor para la escuela. Por supuesto, acepté. Hasta el final de la semana, fue ella quien los recogía del colegio y los llevaba a casa de Elizabeth. Yo, por mi parte, volví al trabajo, ya que parecía no tener mucho sentido seguir vigilando la tienda de Lawson. Una llamada telefónica de Henry confirmó que el negocio funcionaba como de costumbre y que sus planes secretos, de los que me había hablado, se estaban llevando a cabo con éxito. El lunes siguiente, todos comparecimos ante el mismo juez que había llevado nuestro caso la primera vez. En aquella ocasión, Natalie y yo habíamos llegado a un acuerdo sobre todos los puntos excepto la custodia, así que esta vez todos estábamos concentrados, debidamente instruidos por nuestros abogados y preparados para una batalla seria. Esta vez, Wendy fue la primera en hablar y ambas partes expusieron los problemas financieros entre ella y el señor Lawson, incluyendo los dividendos no pagados que Wendy debía haber recibido. El señor imbécil, evidentemente, esperaba que ese asunto nunca saliera a la luz, así que casi le dio un infarto cuando pusimos nuestras cartas sobre la mesa. Ahora los adúlteros eran representados por una firma de fuera de la ciudad y, por lo que pude notar incluso desde mi perspectiva de aficionado, no eran muy buenos defendiendo a su cliente y se veían bastante débiles en el tribunal. El juez, tras escuchar los argumentos de ambas partes, aplazó el veredicto sobre el pago de las sumas exactas hasta que los contadores judiciales pudieran evaluar el monto de los dividendos no pagados por Lawson, pero indicó que la distribución general sería del 65 a 35 a favor de Wendy, una vez que se efectuaran los pagos. Esa fue nuestra primera victoria del día. Por cierto, el juez admitió haber sido severo con los infieles debido al comportamiento repugnante del señor Lawson. Wendy, en su declaración, señaló que no tenía inconveniente en que el señor Lawson se quedara con la casa, pero solo después de pagarle la parte que le correspondía. Sabía que esa mansión era importante para su exmarido como símbolo de su estatus pretencioso, y además, ella no tenía ningún interés en vivir allí. Cuando llegó el momento de revisar mi conducta, sus abogados, por torpeza, pidieron que se admitiera como prueba la grabación ilegal de la llamada por Skype. Apenas pudimos contener nuestras sonrisas, Wendy y yo aceptamos encantados su propuesta, lo que dejó visiblemente desconcertados a sus defensores. Por supuesto, en la pantalla que trajeron al tribunal solo reprodujeron el fragmento de la videollamada en el que yo amenazaba a la pareja de infieles. Ese clip, junto con el testimonio de Natalie sobre el supuesto maltrato hacia ella y los niños, claramente tenía como objetivo pintarme como un villano despiadado. Bueno, yo me senté imperturbable en mi silla, soportando estoicamente, por el momento, que me retrataran como un monstruo. Antes de que llegara mi turno de testificar, llamaron al estrado a Elizabeth y a Sofía, quienes, en esencia, presentaron ante el juez y el público una imagen de mí como un padre mucho mejor para los niños que Natalie como madre. Fue curioso que el discurso apasionado de Elizabeth fuera tan convincente que el juez, levantando la mano, le pidió que confirmara que en realidad era hermana de Natalie, y no mía. Natalie no podía creer semejante traición y, incapaz de soportar los calificativos poco halagadores que Elizabeth le dirigía,
prácticamente abandonó la sala durante esas 2 audiencias. Luego, finalmente, llegó mi turno. El señor Coulson introdujo mi testimonio con su característica elocuencia, pintando ante el tribunal una imagen desgarradora de los pobres niños, cubiertos de moretones, escapando de una trampa y caminando de noche, aterrados, hacia mi casa, donde los esperaba la salvación. Además, no olvidó sacar a la luz los días de hambre que pasaron Samantha y Oliver, destacando especialmente el hecho de que su propia madre y el supuesto padre, el señor Lawson, ni siquiera se dieron cuenta de lo que realmente ocurría en su casa. Finalmente, nuestro abogado presentó testimonios certificados de los propios niños, obtenidos por los oficiales del Servicio de Protección Infantil, sobre estos y otros asuntos. Como la parte contraria había presentado un fragmento de la grabación de Skype, no pudieron oponerse cuando nosotros mostramos otra parte. En ella se veía claramente la reacción de Natalie cuando su amante declaraba que le importaban un comino mis hijos. Brian Coulson también intentó presentar al tribunal el video grabado por Oliver, donde Natalie les gritaba con rudeza. La banca opositora intentó rechazar nuestra solicitud, alegando violación de las normas de admisión de pruebas, pero el juez los interrumpió con severidad. Caballeros, no estamos en un tribunal penal, por lo tanto, esas reglas no se aplican aquí. Mi principal responsabilidad es asegurarme de que los niños no sufran ningún daño, y me tomo esa obligación muy en serio. Señor Coulson, dijo dirigiéndose a nuestro abogado, le permito mostrar el video. Mientras se prepara para ello, me gustaría escuchar otra grabación de la que tanto se habló en la primera audiencia. Cuando se reprodujo la grabación hecha por Oliver, vi cómo Natalie y el imbécil se encogían en sus asientos, evitando mirar a nadie, mientras todos en la sala escuchaban cómo ella les gritaba a sus propios hijos, irritada, que la dejaran en paz y se prepararan ese maldito desayuno ellos mismos. Pero eso no fue nada comparado con su reacción cuando presentamos nuestra arma secreta, un video de 10 minutos en el que Natalie confesaba a Sofía que había mentido deliberadamente al Servicio de Protección Infantil sobre el supuesto maltrato por mi parte. Afortunadamente, en la grabación se escuchaba claramente que todo había sido idea de Gregory Lawson desde el principio. El juez, casi sin parpadear, miró a Natalie con severa desaprobación durante los últimos 4 minutos de la grabación. Ella, por su parte, no pudo ni levantar la vista hacia él, con la cabeza hundida entre las manos. Por supuesto, el señor imbécil Lawson tampoco estaba feliz de encontrarse allí, siendo lentamente asado en la sartén. Supongo que Slugden y Marx nunca les dijeron la verdadera razón por la que se negaron a representarlos en el juicio. Cuando terminó la grabación, el juez carraspeó y preguntó al banco de la oposición si tenían algún comentario o refutación. El abogado de los infieles se levantó, pero no logró pronunciar palabra, abriendo y cerrando la boca como un pez dorado. Al no recibir ninguna respuesta coherente, el juez le hizo un gesto para que se sentara y tomó la palabra. Señor Reed, tengo una pregunta sustancial para usted. Yo estaba casi 100% seguro de cuál sería esa pregunta. Lo importante era cuán convincente sería mi respuesta. Señor Reed, ¿podría explicar la amenaza directa que hizo contra la señora Reed y el señor Lawson? Y, por cierto, también debo mencionar que he oído rumores sobre su comportamiento amenazante durante un reciente encuentro con trabajadoras del Servicio de Protección Infantil. Explique al tribunal si eso es cierto y que lo llevó a actuar de esa manera en ambos casos. Bueno, no había pasado horas preparándome para nada. Tal vez no sea lo más común, pero esta vez, para variar, un hombre iba a usar argumentos emocionales y psicológicos con otro hombre. Me puse de pie y miré firmemente a los ojos del hombre vestido con la toga negra. Sí, su señoría, puedo explicar exactamente lo que hice y por qué. De la parte contraria, usted mismo ha oído las mismas acusaciones que yo. Se dijo aquí que me quitaron a mis hijos por supuesta negligencia y maltrato. Siempre he creído que, como padre, mi deber, no, mi privilegio, es proteger a mis hijos de cualquier daño. Puedo asegurarle, su señoría, que estoy dispuesto a morir por mis hijos, igual que estoy seguro de que usted también lo haría por los suyos. El simple hecho de que arriesgara mi libertad al amenazar a quienes los lastimaron, bueno, supongo que fue un instinto milenario de protección de un padre hacia su descendencia. Sí, admito que amenacé a esas 2 personas, y lo haría de nuevo sin dudarlo, por la seguridad de Oliver y Samantha.
Y si alguien no está dispuesto a hacer todo lo posible por proteger a sus hijos de cualquier peligro, ¿puede realmente considerarse un padre? ¿Puede mirarse al espejo sin desprecio? Yo, por mis hijos, haría cualquier cosa. Por un momento, me pareció que el juez iba a sonrojarse y aplaudir mi apasionado discurso. Vi un destello de respeto y admiración en sus ojos. Asintió y me hizo un gesto con la mano para que me sentara, mientras tomaba un momento para reflexionar sobre mis palabras y la decisión que debía tomar. El juez regresó a la sala en menos de una hora. Sin prisa, se acomodó en su silla, nos miró con atención desde debajo de sus cejas fruncidas, a mí y al banco de la oposición, y luego anunció su decisión. Se me otorgó la custodia total de los niños, mientras que Natalie solo podría verlos con mi permiso, y aún así, sus encuentros tendrían que realizarse bajo la supervisión de los mismos oficiales del Servicio de Protección Infantil. Escuché a Coulson soltar un leve suspiro de asombro, incluso este experimentado abogado jamás había presenciado un desenlace semejante. El juez también dictaminó que los costos judiciales no debían cubrirse con fondos de nuestras antiguas cuentas conjuntas. Además, me concedió la antigua casa familiar y el 65% de los activos actuales. Una vez más, el juez dejó claro que su severidad hacia Natalie se debía exclusivamente a sus mentiras y a los métodos sucios que había utilizado contra mí durante todo el proceso. Durante la lectura del veredicto, casi se podía ver cómo humeaban los bolígrafos y tabletas de los periodistas acreditados para cubrir este caso, bastante sonado y escandaloso para los estándares locales. Algunos de ellos se abalanzaron sobre mí con micrófonos y grabadoras tan pronto como Wendy y yo salimos del juzgado. La verdad, no tengo idea ni recuerdo qué les respondí. En ese momento, estaba en una nube de felicidad, habíamos ganado, todo había terminado, y una enorme carga de incertidumbre por fin se había desvanecido de mis hombros. Wendy llevó a los niños a casa, y yo, dando un rodeo, recogí todas sus cosas que aún quedaban en la mansión de los Lawson. Por suerte, no me llevó mucho tiempo, y me alegré de poder escabullirme de ese manicomio, ya que Natalie y el imbécil no dejaban de gritarse el uno al otro durante toda mi estancia allí. Al regresar a casa, pasé toda la tarde disfrutando de abrazos apretados y cosquillas entre risas con Samantha y Oliver, sin querer soltarlos ni un segundo. Lamentablemente, cuando llegó la hora de dormir, mis pequeños traidores decidieron que querían que Wendy les leyera los cuentos de buenas noches, no yo. Declararon, con total descaro, que ella lo hacía mejor. Vaya. Bueno. Justo es justo. Después de haber leído cada uno de esos libritos unas 1000 veces, debo admitir que ya me tenían un poco aburrido. A la noche siguiente, Wendy y yo organizamos una fiesta abierta para celebrar, invitando como invitados de honor a Brian Colson y su equipo. Además de ellos, asistieron 2 periodistas, así que espero que Coulson haya recibido la atención y la publicidad que merecía. Me pareció que uno de ellos estaba interesado en contratar sus servicios, especialmente cuando, como escuché sin querer, se mencionó el término pro bono, es decir, gratuito. También invitamos, y asistieron, todos los miembros de la familia de mi exesposa, excepto, por supuesto, ella misma, así como la mayoría de los amigos que Natalie y yo teníamos en común, además de algunos nuevos conocidos de Wendy, cuya lista crecía rápidamente. Incluso vino mi jefe, quien no dejó pasar la oportunidad de soltar algún comentario sarcástico sobre cómo no sabía que en su departamento trabajaba una celebridad de fama mundial. Le dediqué un brindis a Elizabeth, lleno de cumplidos, y la ascendí al rango de tía favorita. La dulce tía Elizabeth se puso roja como un tomate, agitaba las manos en broma para que parara, pero estaba visiblemente encantada. Ya era bastante tarde cuando la mayoría de los invitados se fueron, y la fiesta se redujo a nuestro círculo familiar más cercano. Yo estaba sentado a la mesa con Elizabeth y su madre. Ion, el padre de Elizabeth y Natalie, dormitaba en uno de los sofás, mientras Wendy, en otro, leía el cuento de buenas noches a los niños, que se habían acurrucado a ambos lados de ella. Mi suegra, dejando a un lado su copa de vino a medio terminar, planteó la delicada cuestión que había estado flotando entre nosotros. Tom, ¿con qué frecuencia planeas permitir que Natalie vea a los niños? Esa misma pregunta me había rondado la cabeza desde el día anterior. Hice una pausa, miré a Wendy y a los niños, y traté de formular mi postura con claridad. No lo sé, mamá. Supongo que depende de lo que ella quiera.
Si quiere verlos, no me interpondré. Quiero decir, los niños necesitan la influencia de una mujer que los ame en su vida mientras crecen, si quieren convertirse en personas completas, ¿no es así? Mi suegra simplemente me miró y negó con la cabeza. Yo le devolví la mirada, pero no pude descifrar del todo lo que expresaban sus ojos. ¿Desaprobación? ¿Arrepentimiento? ¿Compasión? Sabes, Tom, para ser un hombre tan inteligente como siempre me pareciste, a veces puedes ser un verdadero tonto. ¿Qué? Solo mira hacia allá, dijo, inclinándose un poco hacia adelante y bajando la voz, mientras señalaba con la mirada uno de los sofás. Tus hijos están ahí sentados con una mujer a la que claramente aman, y que, sin duda, los ama a ellos y a ti. No entiendo cómo no puedes verlo. Los hombres. Dios, a veces pueden ser tan ciegos, suspiró, alzando las cejas y poniendo los ojos en blanco. Me giré tan rápido que casi me caigo de la silla. Wendy, como si lo hubiera presentido, levantó la vista justo en ese momento y vio a 3 personas mirándola fijamente, una de las cuales, el más tonto, según mi propia y honesta opinión, tenía en el rostro una expresión difícil de describir. Parecía confundido, mirándola con una mezcla de asombro, admiración y algo más. Ella, al parecer, entendió instintivamente de qué se trataba, y se sonrojó intensamente. Me levanté y caminé lentamente hacia el sofá, mientras Wendy, como si hubiera olvidado el cuento que estaba leyendo, se enderezaba y me seguía con la mirada, inmóvil. Dios, sé que mi siguiente frase jamás ganará ningún premio literario ni de elocuencia, pero fue sincera y salió directamente del corazón. Está claro que el puesto de madre de estos niños está vacante. ¿Te gustaría postularte para el trabajo? La respuesta a mi torpe propuesta fue una mujer que, como por arte de magia, en un segundo se levantó del sofá y al siguiente ya me tenía rodeado con los brazos, fundida en mis abrazos. No podíamos dejar de besarnos, profunda, larga y apasionadamente, olvidándonos de todo, mientras los niños se convirtieron en pequeñas sardinas felices, abrazándonos con todas sus fuerzas. Todo se sentía tan correcto, tan completo, como si las piezas de un rompecabezas finalmente hubieran encajado para formar una imagen perfecta. Un poco más tarde, acostamos a los niños y nos despedimos cordialmente de nuestros invitados. Cerré la puerta de entrada y, al darme la vuelta, en el siguiente instante levanté a Wendy, que estaba detrás de mí, y la llevé arriba, a nuestro dormitorio. Justo antes de cruzar el umbral, ella habló. ¿De verdad me pediste que me casara contigo hoy? Susurró abrazándome por el cuello y mirándome directamente a los ojos. Sí, creo que lo hice. Eso pensé. Espera un momento, ¿te dije que sí? Sonrió con picardía, pellizcándome la oreja. Bueno, oficialmente aún no. ¿Por qué? Sabes, definitivamente no me veo como la señora jefa de obra, pero no me importaría convertirme en la esposa de un ingeniero valioso y respetado en la sociedad. ¿Qué te parece si, cuando recibamos el dinero que nos corresponde por decisión judicial, vuelves a la escuela para mejorar tu formación? Me parece tentador. Pero por ahora, ¿qué te parece si averiguamos quién de los dos es demasiado bueno para el otro, viejita? Epílogo. Después del juicio, Natalie no volvió a ponerse en contacto conmigo ni una sola vez para pedir ver a los niños. Por su parte, ellos nunca preguntaron por ella, como si la hubieran borrado de sus vidas, especialmente porque Wendy era ahora quien recibía, con todo merecimiento, todo su amor y atención. El banco actuó como intermediario en la venta del antiguo almacén de Gregel Imbécil a un consorcio formado por su propia dirección y empleados. Como desde hacía poco me había convertido, por así decirlo, en una celebridad local, el antiguo agente encubierto en las filas enemigas, Henry, me pidió que participara en la ceremonia de reapertura, posando frente a un enorme cartel que decía reabrimos bajo nueva dirección, para un reportaje en la prensa. Como todos saben, la publicidad es el motor del comercio, así que la gente del pueblo acudió en masa al renovado gran almacén, y ya al final de la primera semana, el negocio volvió a estar en números positivos. Pronto, mi cuenta bancaria personal se volvió insignificante en comparación con la de Wendy. Tal como se estableció en el acuerdo judicial, ella se quedó solo con el dinero en efectivo, mientras que su exmarido se quedó con la mansión y el capital inicial para intentar empezar de nuevo.
Por cierto, las chismosas locales, siempre ávidas de historias familiares, decían que Natalie seguía con Greg. Sorprendentemente, al parecer, ella todavía lo tenía completamente embaucado. Tal vez todo habría seguido igual si un día no me hubiera cruzado por casualidad, en un lugar público, cara a cara con Gregory Lawson. Yo no tenía muchas ganas de hablar con él, pero alcanzó a soltar un comentario sarcástico sobre cómo pronto borraría la sonrisa de mi cara cuando su apelación fuera aceptada legalmente. Al parecer, su equipo de abogados realmente creía que algunas de las pruebas que yo había presentado debían haber sido excluidas y que el fallo del tribunal debía ser revisado. Me puse en contacto con el viejo Coulson y le pedí que vigilara el avance del caso por mí. Fue Brian quien descubrió que la apelación de Lawson efectivamente había sido presentada, pero el caso se había estancado, ya que la pareja de infieles había decidido tomarse un descanso de los recientes sobresaltos y se había ido a disfrutar de un crucero de un mes por las Indias Occidentales. Palabra de honor, fue una pura coincidencia que el fax llegara a nombre del señor Lawson justo en el momento en que su crucero estaba anclado en el puerto. En ese fax, además de otra información, de alguna manera se colaron antiguas recomendaciones médicas sobre el cuidado de una tal Natalie Reed, dada de alta del hospital tras una cesárea y una histerectomía hace 9 años. ¿Cómo iba yo a saber que el barco estaba atracado en un país cuyas leyes son extremadamente severas con los hombres que golpean a las mujeres? Como una persona básicamente honesta, nunca le pregunté a Wendy cómo fue que toda esa escurridiza pandilla de vagabundos logró colarse en la mansión del idiota, que había quedado sin dueño, y destrozarla hasta el punto de volverla completamente inhabitable. Después de todo, si yo simplemente pasaba por allí y vi pruebas de un crimen, ¿no era mi deber cívico informar de ello? ¿Y quién iba a imaginar que esas malditas compañías de seguro se niegan a pagar compensaciones cuando la gente se va de casa sin seguro, desapareciendo por un mes al fin del mundo? Es un escándalo total. Un momento, ¿dónde puse las llaves que una vez me dio Elizabeth? Maldición, mi memoria ya no es lo que era. Aunque ese esqueleto calcinado de un Mercedes que vi ayer al borde de la autopista me pareció vagamente familiar. ¿Qué se le va a hacer? En la vida hay déjà vu y coincidencias asombrosas e inexplicables. Exactamente, eso mismo digo yo. Al final de mi primer año en la universidad, le propuse a Wendy trabajar a tiempo parcial hasta que terminara mis estudios, para ayudar a cuidar a nuestro recién nacido, pero la exasistente del sheriff me dio un codazo en las costillas y, pensativa, declaró que no sabía cuánto tiempo más podría soportar ser la esposa de un hombre sin educación universitaria. Maldita sea, tuve que enamorarme, para mi desgracia, de esa condenada presumida. Fin.